Bienvenidos una semana más a un nuevo programa de InfoAgro 24TV. Cuarta semana de abril y como siempre les traemos los contenidos más interesantes del panorama agrícola. Vamos con el sumario. En el programa de InfoAgro 24TV de esta cuarta semana de abril desgranaremos las noticias que han destacado en los últimos días. En nuestra sección de entrevistas hablaremos sobre construcción de invernaderos con Gombarri Agrotech, así como conoceremos la evolución del campo almeriense en los últimos 50 años de la mano del Centro Experimental Cajamar, Las Palmerillas. Una programación que no estaría completa sin conocer las previsiones meteorológicas que tendremos para los próximos días, con las recomendaciones más destacables en cuanto a labores agrícolas en el invernadero, algo tan importante como conocer las cotizaciones que están teniendo las frutas y hortalizas en las albóndigas. En esta cuarta semana de abril hemos conocido la moratoria de 90 días aprobada por Bruselas para la aplicación de aranceles a los productos estadounidenses tras la imposición y posterior tregua sobre los aranceles a la Unión Europea. Esta decisión de la Comisión Europea vino después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la congelación por el mismo periodo de tiempo de una parte de los gravámenes que había presentado previamente. En concreto, el Ejecutivo Comunitario ha adoptado dos actos legales, el primero por el que se imponen las contramedidas en respuesta a los recargos estadounidenses al acero y al aluminio, y por otro lado se suspenden estas decisiones hasta el 14 de julio. Esta primera respuesta por parte de la Unión Europea conlleva unos aranceles de hasta el 25% a las importaciones de una amplia lista de productos procedentes de Estados Unidos, por valor de 20.900 millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que esta decisión tiene como objetivo dar una oportunidad a las negociaciones con Washington, advirtiendo que la Unión comenzará a aplicar los aranceles de represalia si estas conversaciones no tienen éxito. Bruselas, de hecho, ha puesto sobre la mesa una oferta para eliminar todos los aranceles que ambas partes aplican sobre el comercio de bienes industriales y se ha mostrado dispuesta a impulsar más importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos dentro de su estrategia de desprenderse de los combustibles fósiles de Rusia. En esta línea, las organizaciones agrarias han pedido evitar llegar a una guerra comercial manteniendo la negociación y reclaman ayudas al Gobierno de España en caso de que los aranceles llegasen a materializarse. Se trata de evitar la escalada en este desafuero comercial y reclamar al Gobierno una partida presupuestaria en caso de que se agraven los efectos de los aranceles. Tras la reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los representantes de las distintas organizaciones agrarias, Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, para abordar los asuntos de la actualidad agroalimentaria, se subrayaron los efectos negativos que tiene la imposición de aranceles para los productores nacionales que pueden derivar en un alza de precios y de los costes de producción. Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, hizo hincapié en la necesidad de mantener el mercado norteamericano a pesar de ir procurando abrir nuevos mercados internacionales. En su primera intervención como nuevo secretario general de UPA, Cristóbal Cano, por su parte, destacó cómo detrás de la guerra comercial subrayan ciertos mensajes de negacionismo de la crisis climática y de ahí que urgiera a no dar un paso atrás en la forma de producción nacional que nos hace ser una potencia agroalimentaria a nivel internacional. Por cierto, hemos conocido la petición por parte de Asaja al Ministerio de Hacienda a publicar la orden de reducción de módulos correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Con la campaña de la renta en marcha desde el pasado 2 de abril, la organización agraria urge al Ministerio de Hacienda a publicar la orden de reducción de módulos correspondiente al ejercicio fiscal 2024, debido a que las altas temperaturas durante gran parte del año pasado propiciaron un entorno favorable para la proliferación de plagas y enfermedades como el impacto del Tris parvispinus, afectando a más del 30% de la superficie cultivada de pimiento en distintas partes de la provincia, el virus del rugoso del tomate expandiéndose por las comarcas del Poniente y Níjar y afectando a unas 600 hectáreas, así como el padecimiento de la sequía extrema con apenas 50 mililitros de precipitaciones desde el inicio del año hidrológico, con la dana también del 28 de octubre que dejó más de 6.000 hectáreas afectadas por las lluvias torrenciales y el granizo que afectó considerablemente a la producción. Ante esta situación se solicita la reducción del índice del rendimiento neto para el sector hortícola intensivo con una reducción del 0,10 y en los municipios afectados por la dana y una reducción del 0,0 especialmente para cereales, almendro, olivar, cítricos o para el sector apícola, con el fin de ofrecer un respiro fiscal a todos los profesionales almerienses.
Asimismo, hemos asistido a la conmemoración que se ha llevado a cabo en el Centro Experimental Cajamar Las Palmerillas del 50 aniversario de su creación, un centro que ha acompañado el crecimiento histórico que a lo largo de las décadas ha vivido el sector agrícola almeriense, al que ha contribuido aportando a los agricultores los conocimientos y tecnologías fruto de sus investigaciones. Bueno, sí, la verdad que cumplimos 50 años y bueno, han sido todos estos años pues acompañando al sector en su desarrollo, sobre todo para el sector de cultivos hortícolas protegidos, que es donde más se ha centrado la investigación en estos primeros 50 años. Todo este acompañamiento, pues no hacerlo solos, como es lógico, sino hacerlo de forma colaborativa. Bueno, entre los dos centros el año pasado hicimos más de 90 proyectos en el conjunto, y muchos de estos proyectos pues son colaboraciones con grandes empresas, grandes multinacionales, que como bien sabéis pues están implantadas aquí en el territorio, pues al ser un núcleo muy importante en la producción de fruta y hortaliza, y eso nos permite pues estar en contacto de primera mano con estas multinacionales, llevar a cabo proyectos cuando nos plantean alguna temática que entendemos que es positiva y favorecedora para el sector, pues adoptamos esos proyectos, y también acudimos también a consorcios de proyectos subvencionados, donde vamos pues en consorcio con otros centros de experimentación, con otras universidades, centros tecnológicos, empresas privadas, donde la verdad que estos consorcios pues permiten que cada entidad se vea, lidere un paquete de trabajo donde tiene más experiencia, y esto pues puede favorecer el éxito del proyecto finalmente, ¿no? La construcción de invernaderos marcó un antes y un después en la agricultura de Almería, un sistema que ya cuenta con más de 60 años de vida en la zona y que ha evolucionado utilizando las últimas tecnologías del mercado. Es a este respecto que contamos hoy con Tomás Pernas, director comercial de Gombarri Agrotech, al otro lado de la pantalla. Bienvenido, Tomás. Cuéntanos exactamente cuál es la actividad de Gombarri Agrotech. Hola, muchas gracias. Pues Gombarri Agrotech es una sociedad del grupo Gombarri que se dedica al diseño y al suministro de invernaderos de media y alta tecnología. En cuanto a invernaderos, ¿qué tipo exactamente de construcciones lleváis a cabo? Cada proyecto es diferente, cada invernadero es distinto en función de la ubicación, de las condiciones del cultivo, de las necesidades de nuestros clientes. Por lo tanto, fabricamos desde invernaderos muy sencillos, como pueden ser invernaderos macrotúnel para la producción de berries, hasta invernaderos ya de alta tecnología para el control climático en el interior. ¿Qué materiales utilizáis en la construcción de los mismos? Nosotros somos Gombarri es una empresa que se dedica al acero, con más de 60 años de experiencia en la transformación del acero. Por lo tanto, todas las estructuras de nuestros invernaderos se fabrican con invernadero estructural, con la finalidad de proporcionar a nuestros clientes invernaderos de alta durabilidad, de alta calidad. Luego, en materiales de recubrimiento, pues pasamos desde invernaderos con film plástico hasta invernaderos de policarbonato, policarbonato ondulado, policarbonato celular, e incluso estamos ofreciendo actualmente ya también invernaderos con recubrimiento de vidrio. ¿Lleváis a cabo proyectos llave en mano? Por supuesto, nosotros ofrecemos a nuestros clientes distintas soluciones, desde el mero suministro del invernadero y el material de recubrimiento hasta el proyecto llave en mano con todo el equipamiento necesario para la producción dentro del invernadero, e incluso desde Gombarri Agrotech vamos un paso más. Podemos ofrecer a nuestros clientes el asesoramiento agronómico a través de nuestra consultoría de agronomía, de forma que ayudamos al cliente a poner en marcha su invernadero y garantizar que es un proyecto sostenible y sobre todo que es un proyecto que le está dando los rendimientos económicos que el cliente espera. Exactamente, al final contar con un técnico que asesore al final al cliente, pues va a ser al final algo importante para las necesidades del agricultor y cumplirlas. Correcto, ese es nuestro punto clave. Nosotros concebimos el proyecto como un proyecto que tiene que ser rentable para nuestro cliente, no solo finalizar con la entrega de la infraestructura, sino ayudar al cliente a la puesta en marcha y a facilitarle ese asesoramiento para que ese invernadero produzca de forma rentable. ¿Cómo es vuestro procedimiento? ¿Acudís a la finca y veis qué es lo que se necesita?
Nosotros lo primero es, tenemos una entrevista con el cliente, estudiamos sus necesidades, que él nos cuente qué es lo que necesita realizar, cuál es su proyecto. Y a posteriori, sí, visitamos la finca, solemos pedir también a un plano de ubicación para que nos enseñe dónde necesita montar el nuevo invernadero, y a partir de ahí empezamos a trabajar mano a mano con el productor, con el cliente, de forma que nos empezamos a trabajar en el diseño. Una vez que el diseño está validado con el cliente y también, por supuesto, con el apoyo de nuestros técnicos, es cuando ya entramos en la fase de la propuesta técnico-comercial, y a partir de ahí, pues la confirmación, fabricación, montaje y puesta en marcha. ¿Y dónde están esos clientes en España? Nosotros fundamentalmente tenemos clientes fuera de España. Estamos muy También enfocados en mercados exteriores debido a que pertenecemos a una división que es Gombarri Metal Structures, con 3 sedes de producción. Una en Colombia, donde ahora mismo estamos apostando de forma muy fuerte comercialmente, norte de África, y también disponemos de otra fábrica en Turquía para atender a esos mercados. Y obviamente aquí en España, en Asturias, que es donde estamos ubicados. Y tenemos proyectos en el centro de España, en la provincia de Toledo, y ahora nuestro desembarco en la próxima feria de Infoagro el mes que viene es la primera vez que exponemos en España, con la finalidad de acercarnos a los principales productores hortícolas, también nutrirnos de todo su conocimiento y de sus necesidades para empezar a ofrecerles nuestras soluciones, que pasan incluso por ofrecer invernaderos que puedan ser autosostenibles. Además de la construcción de invernaderos, ¿qué otros proyectos lleváis a cabo para el ámbito agroalimentario? Nosotros, dentro de Agrotec, que es la línea de negocio del grupo Gombarri, estamos enfocados en proyectos de producción intensiva, en proyectos de agricultura intensiva protegida. Eso todo nos lleva a invernaderos. Podemos hablar de invernaderos propiamente dicho, como de estructuras que no llegan a ser invernaderos, que son estructuras de protección, por ejemplo, proyectos que tenemos en centros de investigación aquí en el Principado de Asturias, para la producción de manzano, para la producción de sidra, en donde lo que nos han pedido pues simplemente es una estructura de acero, por supuesto, pero luego con un recubrimiento de malla para proteger ya, como decíamos anteriormente, de alta tecnología. Pero siempre pasamos por ese, sin olvidarnos cuál es el núcleo del grupo, que es el acero, siempre pasando por estructuras de acero dedicadas a la agricultura protegida. Con esto lo que quiero decir es que, aparte de los invernaderos, y vuelvo al punto anterior, nosotros también ofrecemos esa parte de consultoría agronómica a los agricultores, que pueden incluir invernadero o no. El abanico es muy amplio, por lo que vemos, dentro del sector agroalimentario. Así es, el sector agroalimentario es un sector muy amplio, correcto. Pero nosotros tenemos que acotarlo. Obviamente no podemos atender todo el sector agroalimentario. Es un sector muy, muy amplio. Entonces, como decía anteriormente, nosotros estamos enfocados, así es como definimos esta línea de negocio, como definimos Gombarri Agrotec, es una línea que está dedicada a la agricultura intensiva protegida, que eso automáticamente desembarca en invernaderos. Entonces, Almería supone una zona de excepcional importancia para vosotros. Correcto, por eso la compañía ha decidido que ese aterrizaje en el mercado nacional, al final Agrotec es una empresa nacional, es una empresa de marca española, ese desembarco se haga en Almería, porque Almería es la región de referencia para el sector hortícola. Pues Lidia, van a estar del 21 al 23 aquí en la feria. Así va a ser. ¿Qué vamos a poder ver, Tomás, en el stand de Gombarri Agrotec en Infoagro Exhibition? Pues van a poder ver nuestro catálogo de productos, van a poder conversar directamente con nuestros técnicos y, sobre todo, van a poder ver una nueva línea de negocio del Grupo Gombarri, una nueva empresa de invernaderos que está pensada no solo para el suministro de infraestructura, sino para ayudar a ese productor que tiene un proyecto desde la concepción de su idea hasta la puesta en marcha y hasta ver cómo ese invernadero, cómo esa infraestructura empieza a ser rentable. Y también nos gustaría, por supuesto, a todos los que se acerquen a nuestro stand, a enseñarles las soluciones que actualmente estamos desarrollando de invernaderos autosostenibles, de forma
que no haya esa dependencia energética del exterior, incorporando ya tecnología fotovoltaica en los mismos. Y seguro que encontrarán lo que necesitan. Muchísimas gracias, Tomás, por darnos luz a este apasionante mundo que es la construcción de invernaderos y que cambió la vida de numerosas familias y de la historia de Almería para siempre. Si quieren comprobar cómo Gombarri Agrotech les puede ayudar a invernar su finca, pueden acudir a su stand en InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Ya se lo adelantamos en nuestra sección de noticias y también hemos ido dando cuenta de ello en programas anteriores con nuestra sección Pioneros, a través de los testimonios y las vidas de los primeros comercializadores de las frutas y hortalizas de Almería, cómo empezó a desarrollarse el sector agrícola que hoy conocemos en Almería. Un proceso en el que Cajamar fue clave, no solo financiando los proyectos y las empresas de agricultores y comercializadores, sino con la creación del Centro Experimental Las Palmerillas, que cumple 50 años. Y para hablarnos sobre ello, contamos con la presencia de Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar. Bienvenido, Roberto. ¿En qué contexto nació el Centro Experimental Las Palmerillas? Bueno, pues como bien habéis dicho, se creó ahora hace 50 años, ¿no? Y claro, la realidad de la agricultura y de la propia economía almeriense era muy distinta a la que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, pues estábamos todavía en una fase incipiente del desarrollo agrícola y por tanto también de un salto cualitativo en la calidad de vida que teníamos en Almería, porque no podemos olvidar que a mediados del siglo, durante la década de los 60, Almería era la provincia más pobre de España, ¿no? Y gracias al desarrollo que empezó a tener el cultivo en invernadero, pues empieza a generarse cierta actividad económica, ¿no? Y a mediados de los años 70 estábamos todavía en un momento pues relativamente inicial de ese desarrollo y además justo después de una gran catástrofe climática que sufrió la provincia, ¿no? Que fueron las riadas, las inundaciones del año 1973, que en gran parte pues arrasó con muchas de las explotaciones que tenían los agricultores, ¿no? Bueno, pero gracias un poco pues eso al espíritu de superación que siempre han tenido los agricultores almerienses, también gracias a la ayuda que llegó del gobierno central a base de financiación y a la labor que hizo también la Caja Rural de hacer llegar esa ayuda, esa financiación a los agricultores, pues se pudo seguir con la construcción de invernaderos y bueno, pues eso nos permitió a nosotros como entidad financiera crecer. En el año 1974 fue el primer año que tuvimos unos ciertos beneficios y las personas que en aquel momento dirigían la caja pues decidieron que aquellos beneficios había que invertirlos para ayudar a que el sector continuase creciendo, continuase desarrollándose, ¿no? Y bueno, pues las personas que estaban al frente de la entidad pensaron que la mejor forma de ayudar al desarrollo de la agricultura almeriense era con tecnología. Y entonces pues se creó un centro experimental donde lo que pretendíamos era, por un lado, intentar traer tecnología de otros territorios que se pudiesen adaptar a las condiciones de Almería y bueno, y poco a poco pues ir desarrollando tecnologías propias, ¿no? ¿Qué manera pensáis que ha podido aportar al final el centro en el desarrollo y la tecnología del sector agrícola? Bueno, eso siempre es muy difícil de saberlo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen existido las palmerillas, ¿no? Bueno, pues lo que sí está claro es que el salto que ha experimentado la agricultura almeriense de lo que éramos hace 50 años a lo que somos ahora, pues no tiene nada que ver, ¿no? En aquel momento ni siquiera el cultivo en invernadero era el más importante de la provincia, había otras muchas producciones agrícolas, pues hacíamos un poco de frutos secos, un poco de cítrico, un poco de uva de mesa, hacíamos también un poco de ganadería y bueno, la horticultura era una cosa más, ¿no? Pero bueno, desde que nosotros montamos las palmerillas, pues entonces había en la provincia unas 2.500 hectáreas de invernadero y ahora estamos en más de 33.000, ¿no? Entonces el salto cuantitativo ha sido muy importante, ¿no? Y bueno, y un poco lo que nosotros decimos, yo creo que uno de los papeles quizás más importantes que ha desarrollado las palmerillas era abrir la mente de los agricultores hacia la innovación, hacer la innovación, la tecnología como algo amigable y algo que ayudaba a mejorar la calidad de vida de los agricultores. Entonces, pues
probablemente gracias a eso o nosotros hemos contribuido en parte a crear una cultura abierta a la innovación, que yo creo que es uno de los elementos diferenciales que tiene ahora mismo Almería, ¿no? ¿Con qué instalaciones y personal se contaba en sus inicios en el centro? Bueno, al principio, bueno, y si vemos una imagen, una fotografía de cómo estaba el paraje donde ahora mismo están las palmerillas, pues veríamos que aquello era un auténtico desierto, que no había prácticamente todavía ningún invernadero. Sí, lo estamos viendo exactamente, en blanco y negro, eso, ahí en la pantalla. Efectivamente, el cultivo, los pocos cultivos que había, todavía muchos eran cultivo al aire libre, que a lo mejor empezaban ya con los primeros enarenados, pero eran cultivos al aire libre, y bueno, y las producciones eran muchísimo más pequeñas que las que hoy tenemos, ¿no? Y bueno, pues fue empezar, pues eso, con la base de lo que había sido la agricultura hasta entonces, y a partir de ahí empezar a incorporar distintas innovaciones que han venido para quedarse y que han ido pues creando el perfil de la agricultura actual, ¿no? Y dentro de ellas, pues yo creo que la tecnología, que para nosotros creo que ha sido la más importante, ha sido todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, ¿no? Con el riego. Bueno, estábamos viendo sobre todo esa mano de obra, cómo se trabajaba el campo en las imágenes que hemos estado viendo, viendo la tecnología que tenemos ahora. Se pone uno a pensar, ¿no? Vuelve la vista atrás y dice, pues no ha cambiado la cosa. Sí, sí. Bueno, yo siempre cuento, ¿no?, que justo antes de llegar a nuestra estación experimental hay un par de invernaderos que son incluso anteriores a las palmerillas, y ahí vemos, entrando dentro de esos invernaderos y entrando luego posteriormente a nuestros invernaderos, ya empezamos a ver las diferencias, ¿no? Desde la estructura de los invernaderos, que inicialmente pues eran muy bajitos, que tenían apenas 2 metros de altura, que eran de palo y alambres, que el techo era plano, ¿no? El techo es plano. A los invernaderos que tenemos ahora, que son con volúmenes mucho más altos, con las cubiertas con pendiente, con mucha más ventilación, y yo creo que las condiciones han mejorado considerablemente, ¿no? Tanto para las plantas, que ahora pues pueden producir mucho más kilos por metro cuadrado, como también para las personas, que al final pues somos las que desarrollamos el trabajo dentro del invernadero, ¿no? Anda que no se habrá notado en mes de marzo con la lluvia el que haya tenido invernadero plano, o de los antiguos, de los que tengan todavía. Pues efectivamente, uno de los principales motivos por el que empezó a cambiarse la estructura era para intentar evitar que lloviese dentro del invernadero, ¿no? Que en los planos al final terminaba todo el agua entrando dentro del invernadero, ¿no? Y con ese, bueno, con el raspa y amagado, como bien se le denominó desde el origen, pues lo que se le pretendía era darle un poco de pendiente a la cubierta y el agua de lluvia recogerla y sacarla fuera del invernadero, y para que no al final afectase al cultivo. no afectase y no provocase enfermedades en el cultivo, ¿no? Hablabas del agua como una de las innovaciones en las que os planteasteis la eficiencia, pero ¿qué otras innovaciones a lo largo de estos 50 años habéis tratado en el centro experimental? Bueno, por ser muy sintético, muy bueno y pasar muy rápido, la primera, sin lugar a duda, la más importante y que todavía nos sigue ocupando en gran medida, es el agua, porque estamos en la zona donde menos llueve de toda España y de toda Europa, y nuestra actividad económica depende de ese recurso, así que tenemos que hacer el uso más eficiente posible. La segunda fue la estructura de invernadero, intentar pues eso, que tuviesen las mejores condiciones para que se pudiesen desarrollar los cultivos. Pues ahí empezamos a darle más pendiente a las cubiertas, a darle más altura, a introducir las ventanas cenitales, que ahora todos los invernaderos tienen ventanas en el techo de los invernaderos, pero no hace tanto, cuando yo empecé a trabajar, prácticamente eran inexistentes, ¿no? Y eso ha contribuido a mejorar notablemente la temperatura dentro. Empezamos a, bueno, antes, cuando en el año 1975 no existían las empresas de semillas comerciales y los propios agricultores tenían que producirse sus semillas y sus plantas, y ahora pues bueno, yo creo que tenemos aquí el mayor centro mundial de desarrollo de semillas hortícolas para zonas cálidas, ¿no? Y bueno, y yo creo que uno de los principales saltos cualitativos y cuantitativos que ha tenido el sector ha sido la implantación del control biológico de plagas, ¿no? Yo creo que ahí fue una revolución verde realmente, donde pues la agricultura almeriense pasó de ser considerada una agricultura demasiado química y demasiado enemiga de la naturaleza a ser todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que ha sido la gran revolución que ha tenido la agricultura en los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, y ahora pues estamos trabajando en otras líneas, como es todo lo que tiene que ver con la digitalización, con controlar mucho más todo lo que pasa dentro del invernadero, recoger datos, en función de esos datos pues tomar las mejores decisiones para que nos permitan pues producir la mayor cantidad de hortalizas posible utilizando la menor cantidad de insumos, ¿no?
¿no? Y ahora yo creo que estamos en un proceso de esa, de esa agricultura verde que podríamos llamar, que empezó con el control biológico, pues intentamos pues avanzar con lo que se conocería como agricultura regenerativa, ¿no? Que el suelo juega un papel también muy importante para asegurar la fortaleza de los cultivos, que respondan lo mejor posible a las condiciones climáticas adversas, a las plagas, que las propias plantas se defiendan, ¿no? Y que además pues tengan la mayor capacidad de absorber nutrientes, de absorber agua y maximicen su producción, ¿no? Yo creo que esa es una de las líneas importantes y bueno, y también estamos todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, con aprovechar todo lo que genera el invernadero, ¿no? De que no solo nos conformemos con el tomate o con el pimiento o con el pepino que vendemos en fresco, ¿no? Sino con todo lo demás que genera el invernadero, pues que intentamos darle algún uso, alguna valorización. Bueno, y hablando del control biológico, sí hay que decir que es fundamental, ¿no? El papel que desarrolla el agricultor y la capacidad que tiene de adaptación y de ir introduciendo pues, nuevos desafíos como por ejemplo el control biológico. Una cosa era cómo se cultivaba antes y cómo se cultiva ahora. Sobre todo esa adaptación que tiene el agricultor a ir pues haciendo los cambios que hagan falta. Un poco lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que eso es uno de los principales cualidades que tiene la agricultura almeriense, es que los agricultores están siempre abiertos a las nuevas tecnologías. Además, las nuevas tecnologías no solo son capaces de absorberlas, de incorporarlas en sus propias explotaciones, sino que las mejoran, ¿no? Y bueno, cuando empezamos con el control biológico, pues el objetivo era pues comprar los depredadores naturales que se producían de manera comercial y soltarlos dentro del invernadero para intentar controlar las plagas, ¿no? Hasta que el propio agricultor empezó a manejar el control biológico por conservación, sabiendo que bueno, que en determinadas plantas que estaban en el cerro, pues que eran las que albergaban al lorius, y poniendo esas plantas dentro del invernadero, pues ya tenían el lorius que le ayudaba a controlar el trip, ¿no? Pues toda esa filosofía de manejo del control biológico casi que han sido los propios agricultores la que lo han ido desarrollando y al final pues ha terminado implantándose, que yo creo que también uno de los hechos que diferencian ahora mismo a la agricultura almeriense es que al final pues se están creando jardines en el entorno de los invernaderos e incluso dentro del invernadero como herramienta de ayuda que le ayuda a los agricultores a luchar contra las plagas, ¿no? Hablamos de esa adaptación que tiene el agricultor almeriense, pero no siempre ha sido así, es decir, tienen un aprendizaje en el que Cajamar y el Centro Experimental Las Palmerillas han tenido un papel clave. Claro, acertar siempre en la vida es muy complicado. Y yo creo que es bueno también equivocarse, porque una vez que te equivocas, pues algo aprendes, ¿no? Y ese aprendizaje luego no se te va a olvidar para el resto de la vida, ¿no? Y nosotros cuando pusimos en marcha la Estación Experimental de Las Palmerillas, un poco esa era también nuestra filosofía, nuestro objetivo. Tenemos que equivocarnos nosotros para que no se equivoque el agricultor, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia muchas veces solo nos acordamos de todos los proyectos que han tenido éxito, pero también ha habido otros muchos proyectos que no fueron tan bien y que nos sirvieron para eso, para aprender y sobre todo para aconsejar al agricultor de qué cosa era mejor que no la hiciese para que no se equivocase, ¿no? Y yo creo que nos seguiremos equivocando y seguiremos aprendiendo también. Dentro de esto, ¿qué tecnologías hay ahora mismo en el mercado y que se utilizan ampliamente en el sector que han partido de la base del centro experimental? Si te digo la verdad es muy difícil, ¿no? Poder decir, mira, esta tecnología no la inventamos nosotros. Pero el riego por goteo se lo introdujo. El riego por goteo, es una anécdota curiosa, ¿no? Porque como decía, pues una de las preocupaciones que siempre hemos tenido ha sido el asegurar que nunca nos faltase el agua, porque si algún día nos faltaba el agua, aquí nos quedábamos sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, pues ello nos llevó a trabajar, o nos ha llevado a que durante 50 años no hemos parado de trabajar en el agua. Y uno de los primeros proyectos que desarrollamos fue que cuando empezamos con la estación experimental, pues hicimos una investigación viendo a nivel mundial qué tecnología era la mejor para regar los cultivos, ¿no? Y ahí descubrimos que los israelitas pues ya habían desarrollado el cultivo del riego por goteo. Entonces pues fuimos a Israel, nos trajimos el riego por goteo y empezamos a aprender a manejarlo en nuestras explotaciones, en nuestra finca, y cuando ya supimos manejarlo, pues lo que intentamos fue trasladárselo al agricultor. Pero claro, al principio tampoco era tan fácil, ¿no? Porque cuando un agricultor está acostumbrado a inundar un campo y gracias a esa cantidad de agua el cultivo pues crece, cuando tú le dices que echando gota a gota ese cultivo va a crecer de la misma forma, no es fácil de creérselo siempre, ¿no? Y al principio pues los agricultores eran un poco reacios, ¿no? Nosotros, como estábamos totalmente convencidos porque lo habíamos probado en Las Palmerillas y habíamos aprendido también a manejarlo, pues cuando llegaba un agricultor y nos pedía un préstamo para construir un invernadero, pues un poco
poco la exigencia que le poníamos era que si querían ese préstamo tenían que poner riego por goteo, ¿no? Y bueno, y eso quizá un poco por obligación los agricultores empezaron a utilizar el riego por goteo y al final se dieron cuenta de que utilizando muchísima menos agua conseguían que el cultivo creciese igual o más que como lo había hecho de forma tradicional, ¿no? Y al final, por convencimiento, pues ellos fueron los que convencieron al resto de los agricultores. Y bueno, ya hasta nos pasaba que en aquellos primeros años había un agricultor que tenía incluso los recursos para poder hacer un invernadero y venía a pedirnos un préstamo para que le asesorásemos de cómo gestionar el riego por goteo, ¿no? Eso es que los propios investigadores asesoraban a los... Sí, bueno, desde siempre hemos tenido un vínculo muy estrecho con el sector. Claro, cada vez el sector ha sido más grande, cada vez hay más empresas, cada vez hay más técnicos trabajando en el campo y asesorándole a los agricultores. Pero claro, cuando nosotros empezamos con la estación experimental de Las Palmerillas había muy pocos técnicos trabajando en el campo, había muchos menos agricultores, entonces la relación era mucho más directa, ¿no? Y de hecho nuestros equipos técnicos que trabajaban en Las Palmerillas eran también los que iban a visitar los agricultores que iban a hacer una inversión y nosotros teníamos que hacer un informe de si creíamos que ese era un buen agricultor o no para poder darle el préstamo, ¿no? Y no solo nos fijábamos en los recursos que tenían, los recursos económicos, sino también nos fijábamos un poco en cómo llevaba su explotación y si veíamos que era una persona curiosa, que hacía las cosas razonablemente bien, pues pensábamos que no iba a devolver el dinero, ¿no? Y en esas visitas que hacíamos, pues ya aprovechamos también pues para recomendarle determinadas nuevas tecnologías y también para invitarlo a que viniesen a nuestra estación experimental y viese lo que estábamos probando. Hablamos de cómo colaborabais también con el tejido empresarial, que no solamente se trabajaba, se ensayaba y se experimentaba dentro de vuestro laboratorio, sino también al final ese contacto directo y esas colaboraciones con las empresas de nuestra provincia pues se han ido manteniendo en el tiempo y son habituales. Al final nosotros el objetivo de Las Palmerillas no es que nosotros seamos buenos agricultores, nosotros no nos vamos a dedicar a producir tomates ni pimientos, sino lo que queríamos era que a nuestros clientes les fuese lo mejor posible, porque en la medida en la que a nuestros clientes les fuese bien, a nosotros nos iría bien también, ¿no? Entonces un poco lo que hemos pretendido siempre es animar a los agricultores a que incorporasen las mejores tecnologías para que produjesen más, para que fuesen más rentables y que al final pues esto pues pudiese seguir mejorando y creciendo, ¿no? La trayectoria de Cajamar siempre ha estado ligada a la agricultura. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el futuro de la agricultura almeriense? Bueno, yo creo que llevamos, desde que se empezaron a construir los primeros invernaderos, más de 60 años, ¿no? Al final, con altibajos, con años mejores, años peores, con años de ciertas dudas, pero al final han sido 60 años prácticamente de crecimiento ininterrumpido, ¿no? Y yo creo que ahora mismo somos el gran referente mundial en la producción de alimentos. En ningún otro sitio se producen tantos alimentos con tan pocos recursos, en tan poco espacio de superficie de tierra, ¿no? Os doy un dato curioso, ¿no? Y es que, por ejemplo, solo en la provincia de Almería, con 33.000 hectáreas de invernaderos, se produce un 50% más de hortalizas que en toda Grecia o que en todo Portugal, o producimos un 7% más de hortalizas que en toda Alemania, siendo un país bastante grande, ¿no? Entonces somos muy eficientes en la producción de alimentos, ¿no? Y al final, bueno, pues durante una gran parte del año somos quienes abastecemos a Europa de productos saludables y sostenibles, ¿no? Pero claro, también nosotros no podemos seguir incrementando indefinidamente la producción y vender en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo se está produciendo, bueno, un desarrollo que creo que puede ser muy interesante de cara al futuro, y es que además de vender la mayor cantidad de hortalizas posibles, pues también podemos vender tecnología para otras zonas del planeta que necesitan producir más alimentos y hacerlo de manera sostenible, ¿no? Y yo creo que la tecnología que tenemos aquí pues se puede adaptar perfectamente a la que pueden necesitar en Latinoamérica, en África o en Asia, ¿no? Yo creo que Almería tiene que ser, además de un gran centro de producción de alimentos, de hortalizas, un gran centro de desarrollo de tecnología. Y poner en valor al final el conocimiento y trasladárselo pues al mayor número de personas también, que es importante para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Efectivamente, sí, sí. Al final la tecnología es la que nos va a dar o nos va a poder permitir desarrollar pues determinadas soluciones que tenemos como humanidad, ¿no? Al final en el planeta cada vez somos más personas, cada vez necesitamos más alimentos, pero no tenemos más superficie para poder dedicarla a la agricultura, entonces vamos a tener que ser mucho más eficientes produciendo alimentos, ¿no? Y bueno, pues eso, hay muchas zonas del planeta que se están desarrollando, que cada vez demandan más, ¿no? Como puede ser Asia, como puede ser África, y yo creo que nosotros podemos aportar esa tecnología. Y es una cuestión que creo que es muy importante y que muchas veces la sociedad no es consciente de ella. Siempre pensamos que detrás de un teléfono móvil, de un coche eléctrico, de un
un ordenador, hay muchísima tecnología, pero no somos conscientes de toda la tecnología que hay detrás de un pimiento o de un tomate, ¿no? Y para hacer la realidad que en un metro cuadrado se puedan producir 15 o 20 kilos de hortalizas, hace falta mucho conocimiento y mucha tecnología, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos consiguiendo aquí en Almería, el ser capaces de desarrollar esas tecnologías. Además, todas las investigaciones y todo el conocimiento generado por Cajamar y el Centro Experimental Las Palmerillas, Cajamar siempre ha apostado por transferirlo al agricultor. Sí, al final eso, nosotros necesitamos que esa tecnología que creemos que es útil, pues le llegue lo más rápidamente posible al agricultor. A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado distintas vías de transferencia del conocimiento. Al principio, cuando éramos más pequeños, cuando había menos agricultores, pues había más una transferencia individual, personal, que venían al invernadero, a nuestra estación experimental, a conocer lo que estábamos haciendo. Después pues empezamos a organizar reuniones con agricultores, después empezamos a organizar reuniones con los técnicos que asesoraban a los agricultores, y bueno, y hoy en día, con todos los medios digitales que hay, pues además de organizar pues jornadas o visitas presenciales, pues lo que hacemos también es organizar muchos eventos digitales para que al final podamos trasladar al agricultor. Muchas mesas redondas de manera digital, que cualquier persona con un enlace se puede conectar y estar escuchando pues todos esos conocimientos que están compartiendo pues los ponentes que estén ahí participando en esa charla. Además, lo que intentamos es que si tú no puedes asistir en el momento en el que se produce, se deja grabada, hemos desarrollado también durante estos últimos años una plataforma para la digitalización del sector agroalimentario, que es plataformatierra.es, y a través de esta plataforma pues tenemos distintas secciones. Una de ellas es la de formación, donde tenemos tanto anuncios de lo próximo que vamos a organizar como los documentos de lo que ya se ha celebrado. Pues muchas gracias, Roberto, por acompañarnos hoy y por recordarnos esa historia tan bonita de superación, de esfuerzo, de evolución y de innovación, de colaboración y de apoyo, no solo financiero, sino también de investigación y generación de conocimiento de una entidad financiera a los agricultores y empresarios agrícolas de Almería, como es Cajamar, y que además, en su apuesta por la transferencia del conocimiento, edición tras edición, patrocina la sala de conferencias de InfoAgro Exhibition. Sí, ahora nos vamos a ir, Lidia, a una pequeña pausa, pero no se vayan porque volvemos enseguida y vamos a ver qué previsión nos espera para los próximos días. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca una tierra única. Costa de Almería y Diputación, tu provincia. De Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida, abierta de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 9 de la noche en horario continuado. Farmacia Santo Domingo en Avenida Oasis número 130, teléfono 950 48 05 61. Farmacia Santo Domingo te escucha por tu salud y este verano no olvides protegerte del sol, nosotros te asesoramos. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida. Farmacia Santo Domingo os desea un feliz San Marcos. Flotar en el espacio tiene que molar mucho. Y más con estas vistas. Por algo somos la huerta de Europa. Pero en el Ejido somos mucho más que eso. Y es que tenemos sol. Mucho sol. Y tesoros como este otro o el favorito de José. También paisajes que descubrir. Disfrutar de nuevas aventuras y aventurarte a compartirlas. Aquí no se trata de mirar, sino de sentir, de vivir. Ven a El Ejido y vívelo.
Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 20 16. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. No se pierdan cada jueves nuestro programa de agricultura InfoAgro 24. Prepárate para conocer el lado más fascinante y dinámico del mundo agrícola. El nuevo programa de televisión que conecta el campo con tu pantalla. Cada jueves te llevaremos las últimas novedades, innovaciones tecnológicas, consejos prácticos y entrevistas exclusivas con los protagonistas que están transformando la agricultura. Desde hace 5 años tu primavera nunca volvió a ser la misma. Solazo Fest, el festival de la primavera en Almería. 5 años celebrando con los 5 sentidos. 9, 10 y 11 de mayo. Avanza en Verde es el servicio de limpieza viaria y de playas, recogida de residuos y punto limpio de El Ejido. Avanza en Verde trabaja sobre el punto limpio, la limpieza viaria, la limpieza de playas y la recogida de residuos. Entra en nuestra app Avanza en Verde El Ejido y notifica una incidencia. Aprende sobre reciclaje y residuos para mantener más limpia tu ciudad. Y para ayudar en tu municipio, no lo dudes. Acude al punto limpio, haz uso del punto limpio móvil, recicla tus residuos, utiliza las papeleras habilitadas y usa el servicio de recogida gratuita de residuos. Avanza en Verde, por un municipio limpio. ¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad. Artículo 1. Ninguna tarea será discriminada por razones de sexo, edad, raza, opinión o costumbre. Seamos corresponsables. Conciliemos. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía. Automatismos Ejido, empresa creada por personas con alta experiencia del... Tras esta pequeña pausa vamos a conocer cuáles son las previsiones meteorológicas que nos esperan para los próximos días. Y es que después de una semana pasada muy ventosa, en los próximos días tendremos estabilidad atmosférica con mucho sol, aunque continuará el viento, en este caso de componente este, y deberemos estar atentos a la radiación solar que empieza a ser muy alta
así como la humedad baja, que puede generar estrés hídrico en los cultivos. Desglosando por días, el viernes 25 de abril tendremos día con mezcla de sol y nubes por la mañana, despejando por la tarde y temperaturas suaves con máxima de 23 grados, lo que supone buenas condiciones para riegos y revisión del cultivo. Día ideal para preparar el blanqueo de los invernaderos, que esta semana ya empieza a ser necesario por la fuerte radiación solar. Por su parte, el sábado 26 de abril será una jornada de cielos totalmente despejados con temperaturas máximas de 24 grados y viento suave, día ideal para realizar el blanqueo si aún no se ha hecho. Esto ayudará a mantener la temperatura más estable dentro del invernadero durante los días más calurosos. También es buen momento para aplicar fertilizantes por riego. El domingo, sin embargo, pese a que será una jornada soleada, tendremos viento fuerte del este con rachas cercanas a los 45 km por hora, por lo que se habrá de evitar tareas delicadas y reforzar amarres, así como estar atentos al riego, ya que el viento aumenta la pérdida de humedad en el cultivo. El lunes continuarán los cielos despejados y viento del este, con máximas de 25 grados, pero humedad baja, cerca del 40%, por lo que es importante evitar el estrés hídrico. Para ello es recomendable regar a primera hora y observar signos de deshidratación, especialmente en sandías y melones en floración. El martes se presenta un día soleado, ventoso y con temperaturas en torno a los 25 grados. Buen momento para labores internas suaves, pero se habrá de evitar tratamientos foliares ya que las condiciones siguen secas y ventosas, por lo tanto es clave mantener el control constante del riego. El miércoles 30 de abril se prevén cielos con sol y alguna nube, así como viento moderado del noreste, que se presenta como una jornada tranquila para trabajos de mantenimiento y revisar el estado de los frutos, así como para pequeñas correcciones nutricionales si hacen falta. Por último, el jueves 1 de mayo tendremos tiempo muy estable con máximas suaves de 23 grados y viento del este moderado. Buenas condiciones para trabajos en el invernadero, por lo que se recomienda seguir controlando temperatura y humedad, pero sin necesidad de ajustes importantes. En definitiva, será una semana soleada, con algo de viento y mucha radiación, por lo que si aún no se ha hecho, el sábado es el momento ideal para blanquear el invernadero. En definitiva, será una semana soleada con algo de viento y mucha radiación, por lo que si aún no se ha hecho, el sábado es el momento ideal para blanquear el invernadero. Además, deberemos estar atentos al riego y al estrés hídrico. A continuación vamos a conocer cómo han variado los precios de las hortalizas en esta cuarta semana de abril con respecto a la misma del año pasado. Comenzamos con el pimiento California verde, cuyo precio actual refleja un descenso interanual del 13,53%, pasando de 1,33 euros el kilo en 2024 a 1,15 en 2025. En el California rojo se ha registrado un incremento del 11,36% al pasar de 88 céntimos en abril de 2024 a 98 en 2025. Por su parte, el pimiento California amarillo ha experimentado un descenso significativo del 40,88%, pasando de 1,59 euros el kilo en 2024 a 0,94 euros el kilo en 2025. De otro lado, el pimiento Lamullo verde ha aumentado su precio en un 44,74%, pasando de 1,52 euros el kilo en 2024 a 2,20 euros el kilo en 2025. También el Lamullo rojo ha aumentado notablemente en un 153,01%, pasando de 0,83 euros el kilo en 2024 a 2,10 euros el kilo en 2025. En lo que respecta al pimiento italiano, se ha experimentado un ligero incremento del 7,37%, evolucionando de 1,90 euros el kilo en 2024 a 2,04 euros el kilo en 2025. En un ligero 6,35%, el precio del pepino holandés baja de 0,63 euros el kilo en 2024 a 0,59 euros el kilo
en 2025. El precio del pepino corto ha aumentado considerablemente en un 66,67%, pasando de 33 céntimos el kilo en 2024 a 55 céntimos el kilo en 2025. En cuanto al precio del pepino francés, se ha registrado un aumento en la cotización del 91,30%, reflejada en una evolución que va desde 0,23 euros el kilo en 2024 a 0,44 euros el kilo en 2025. El precio del calabacín gordo sube un 38,10%, pasando de 21 céntimos el kilo en 2024 a 29 céntimos el kilo en 2025. Por su parte, la evolución de la berenjena larga registra un aumento importante del 144,44%, pasando de 0,27 euros el kilo en 2024 a 0,66 en 2025. De otro lado, el precio del tomate Long Life se ha visto incrementado ligeramente en un 14,49%, pasando de 69 céntimos el kilo en 2024 a 79 en 2025. Por último, el tomate pera en Casia ha experimentado una subida del 36,84%, con un precio en 2024 de 0,95 euros el kilo a 1,30 euros el kilo en 2025. En la cuarta semana de abril de 2025 se observa una clara tendencia al alza en la mayoría de las hortalizas, destacando especialmente el pimiento lamullo rojo, la berenjena larga y los pepinos corto y francés. En contraste, solo 3 productos han bajado su precio, siendo el más afectado el California amarillo. Así es. Hasta aquí un programa en el que hemos visto unos precios que se mantienen altos para este momento de la campaña y que además, una vez más, gracias a las palabras de Roberto García Torrente, vemos que son fruto de la innovación y la apertura a la adopción de nuevas tecnologías, que lo que diferencia a los agricultores almerienses de otras zonas agrícolas. Pues sí, Lidia, como dices, me ha llamado muchísimo la atención el dato de que tan solo con la adopción de su día a día de las 2 tecnologías que han comentado que cambiaron el modelo agrícola de Almería, se logró superar por 15 veces los ingresos que obtenían los agricultores de Almería con sus frutas y hortalizas. Así es, y ahí es nada, se dice rápido. Un logro con el que nos quedamos para la reflexión de cómo las tecnologías pueden cambiar la historia de la agricultura y con la que cerramos hoy el programa. Recuerden que pueden escribir sus historias de interés para el sector, inquietudes y dudas agronómicas en el correo que aparece en pantalla. No falten a una nueva cita de InfoAgro 24TV el próximo jueves a las 9 de la noche. Disfruten de la semana.